Índice. ¿Qué es el Impression Share o cuota de impresiones? ¿Para qué sirve el Impression Share? ¿Cómo encontrar esta métrica en Google Ads? Pero antes, recuerda suscribirte al canal para seguir creando vídeos y no te olvides de la campanita. Impression Share o cuota de impresiones. Es el porcentaje de veces que tus anuncios aparecen en Google por una keyword, sobre el total de búsquedas de esa palabra clave. Veamos qué significa esto en la práctica. Por ejemplo, hay muchas personas que buscan ofertas de viaje a Cancún para encontrar un viaje más barato. Cada una de ellas tiene diferentes resultados. En uno pueden no aparecer anuncios, en otro aparecen dos, en otro aparece el mismo resultado con los mismos anuncios, con sus site links y todo. Entonces, si nuestro anuncio aparece 3 de esas 4 veces, es un 75% de Impression Share. ¿Y para qué sirve el Impression Share? Por un lado, para entender la visibilidad de nuestras keywords, si estamos apareciendo lo suficiente o no. Por otro lado, nos ayuda a entender nuestra cuota de mercado. Si por ejemplo tenemos un 100% de Impression Share, hemos saturado esa keyword y tendremos que buscar nuevos mercados. Si por ejemplo tenemos solo un 50%, significa que podemos invertir más sobre esa keyword. Cuando un usuario hace una búsqueda, aparecen las posiciones orgánicas, que son aquellos resultados que no tienen la etiqueta de anuncio. El Impression Share se cuenta solo para los anuncios. Tenemos por un lado Absolute Top Position, que es la antigua posición número 1. Aquí se calcula el porcentaje de cuánto estás. Si tú tienes, por ejemplo, un 100% de Absolute Top Position, significaría que tu posición promedio es 1 o 1,1. Para Top Position, el sistema calcula entre la posición 1 y la posición 4. Es decir, si tenemos un 80% de Top Position, estamos entre el 1 y el 4. En este caso, no podemos saber si concretamente estamos en la posición número 2, número 3, número 4 o la 1, porque el Top Position agrega los datos del Absolute Top. Veamos dónde podemos encontrar las métricas de Impression Share dentro de Google Ads. Nos tenemos que ir a columnas y modificar columnas. Dentro de todos los apartados, la encontraremos dentro de métricas de competitividad. En el caso de en español aparece cuota de impresiones de búsqueda o cuota de impresiones de búsqueda en la parte superior, que sería Absolute Top Position, y todas las derivaciones que podemos encontrar de si nos faltan Impression Share por ranking, por presupuesto, etc. Como vemos, nos aparecerán las columnas, que en este caso están vacías. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te quedan dudas, comenta. Y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.